La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso momento. Y bueno, damos gracias a Dios por permitirnos hacer estas cosas y compartir con ustedes este material de la tercera parte de la batalla espiritual. Y bueno, quiero invitarlos a que se suscriban, le den compartir y así cada vez que vaya compartiendo algún tema de importancia, le llegue la notificación a cada uno de ustedes ahí a su teléfono. Entonces, la última vez que estábamos hablando del punto, la segunda parte, quedé y lo suspendí donde se hablaba de quiénes son los demonios, quiénes son los demonios. Entonces, voy a continuar ahí y hablar algunos puntos resaltantes para ver si se puede dar cierre con esta tercera parte a lo que hemos venido hablando. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halla ya lugar para ellos en el cielo. Entonces es importante saber que existen algunas interpretaciones sobre lo siguiente, y son los demonios. Muchos por lo menos afirman o dicen que son los mismos demonios, pero la Biblia afirma que Dios no lo permitió. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Con esto, a nosotros nos queda claro que no son los demonios los mismos ángeles caídos, como muchos evangélicos comunes se salen del paquete de tema tan de importancia y tan de investigación como es este punto, ¿quiénes son los demonios? O sea, decir fácilmente que son los ángeles caídos, que va, no da. Además, ellos no se pueden meter en una persona. Los ángeles son corpóreos o corporeos, como se dice. Ellos no se pueden meter dentro de otra persona. Entonces no puede ser un ángel, un demonio, si los demonios se meten dentro de la persona. Entonces ellos se basan en una tergiversación para afirmar que Dios creó a los demonios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, porque en él van a afirmar porque en él fueron hechas, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de él y para él. Entonces, esa es una base que ellos utilizan muy fácilmente para decir que los demonios los creó Dios y ya. Esa es una base que carece de profundidad, a mi modo de ver, con mucho respeto. Yo no quiero que usted haga doctrina de lo que yo estoy hablando, pero sí más o menos tener un fundamento en eso. Entonces, a esta versión le veo más sentido a esto que voy a decir. Pero decir que son los ángeles caídos es una gran irresponsabilidad. Sin embargo, personalmente tengo otra teoría basado en los comentarios e historias hebreas. La comprensión de Génesis del capítulo 1 al 4 y los Nefilim, similar a lo que significó el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1960, que es una piedra antigua que muchos utilizaban o que utilizaron para entender los jeroglíficos y primeros escritos antiguos. Entonces, de igual manera, al comprender Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, es posible comprender lo que dice Apocalipsis sobre los gigantes y cómo lo menciona el apóstol Juan. Es como si los demonios están entretejidos entre toda la historia y actualmente manipulación genética, que una manipulación genética que existió, híbridos como los satiros,
y se traduce en la Biblia como demonio. Entonces me pregunto yo, ¿qué le espera a la humanidad? Ahí tienen Apocalipsis capítulo, ahí tenemos todo eso que estamos hablando. Vamos a ver, ya va, que se me... Sí, Apocalipsis. Habla sobre los gigantes y cómo lo menciona allí el apóstol Juan. Entonces, la Biblia menciona que estas criaturas aparecerán al final de los tiempos. Y esto es una mezcla híbrida. He aquí la respuesta de Génesis capítulo 5 y de Génesis 3:15. Después del diluvio existen los que estaban en el arca, murieron. ¿Y cómo se explica Génesis 14:5, donde dice: y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas y a Astarot, Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sabek Kirataim y a los ereos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Aquí es importante resaltar que la palabra emita significa terribles o temibles. Vuelve a ser mencionada allí, luego con otro grupo de gigantes. Y ustedes saben la historia de Goliat, que existe Goliat también. Y los anaquitas o los descendientes de Anac, según la Biblia en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10, se cree que hubo una infección genética y Dios decidió acabar con la existencia de todos y elige a Noé, a su esposa y a sus tres hijos. Ajá, sin haber hecho juicio. Y en el tribunal de Cristo tienen que ser juzgados. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es necesario que todos comparezcan ante el tribunal de Cristo. Entonces, Dios acabó en el primer mundo, si se puede decir de esa forma, si ustedes me lo permiten, este, acabó el mundo en agua. Y en el arca de Noé se montó nada más Noé, la esposa, los tres hijos y sus tres esposas. ¿Cómo se explica que después la tierra está llena de gigantes nuevamente? Está el gigante Goliat, sus cuatro hermanos, porque David venció a Goliat, pero también acuérdense que David agarró 5 piedras porque ellos eran 5 gigantes. Entonces los otros 4 gigantes que le corresponde, que es otro tema, le corresponde a la iglesia en la actualidad derrotar esos gigantes. ¿Cómo se explica que esos gigantes, no habiéndose montado en el arca, nuevamente aparecen por allá? Entonces, la Biblia dice en su palabra, y el mar entregó los muertos que habían él y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, de esa genética fue contaminada la humanidad, de la misma manera que esos espíritus quedaron vagando, porque dice la Biblia que ellos no podían morir, quedaron vagando en el espacio, en el tiempo, y son los que hoy comúnmente se conocen como los demonios. Ellos son espíritus inmundos que sí se pueden meter en una persona. Tenemos el ejemplo endemoniado de Gadareno, qué cantidad de ellos se metieron ahí y era una legión y cuántos eran. Entonces, eran portadores. Génesis capítulo 6, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre ellas. O sea, los hijos de Dios allí se refiere, de acuerdo a los antiguos hebreos, a los ángeles caídos. Y ellos vieron que las mujeres, las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces los ángeles se habían revelado, estaban renuentes y hicieron perversiones con ellos, tuvieron perversiones.
y las embarazaron. Y de ahí salieron los Nefilim, que Nefilim significa caídos. Es una raza entre o una unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Y de allí nacieron los Nefilim y ellos poblaron la tierra. Pero se pervirtieron a tal manera que tenían relaciones con todos y con los animales y con todo el mundo, depravaciones, de, se comían los humanos. Dice la historia que como eran gigantes, mataban a los humanos y Dios decidió acabar, después de esa abominación, acabar con toda la raza humana. Entonces, esa, a mi modo de ver, tiene más sentido que fue lo que pasó, que fue lo que ocurrió en los primeros tiempos, que mucha gente agarra de Génesis para acá, de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cuál era el principio? Porque yo siempre lo he dicho, el principio no es, no es, no es una historia, el principio es un lugar. Entonces, esa genética la tenía una de las esposas de un hijo de Noé, y eso trajo la proliferación nuevamente a la población mundial, de acuerdo a Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. El endemoniado gadareno es el otro ejemplo cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, o sea que dentro de un cuerpo pueden haber más de 2000 demonios, ¿entiendes? Entonces, de esta manera es posible entender cómo estos gigantes poblaron la tierra tras el diluvio y continúan hoy haciendo la guerra contra el pueblo de Dios y contra la iglesia. Y esta es la razón por la que una persona endemoniada posee una fuerza descomunal y hasta puede romper cadenas con sus manos. Isaías 26:14, donde dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su acuerdo. Ahí está hablando de los demonios, de los ángeles caídos. ¿Entiendes? De lo que ellos hicieron con las hijas de los hombres. Ellos tuvieron entre esa unión Nefilim, y esos Nefilim tienen que morir solo una vez y por lo tanto no han muerto. Se nos han convertido en espíritus vagantes, inmundos, y son los que hoy se conocen comúnmente como los demonios. Pero para mucha gente es más fácil decir, no, son los ángeles caídos. No, ya le leí Colosenses, donde dice que Dios no perdonando los encerró, ¿entiendes? O sea, los demonios no son los mismos ángeles caídos. Si la Biblia dice que los encerró a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, él los encerró. Entonces nadie puede venir como otro por ahí, que fue que un demonio, un ángel cayó, se soltó y esto, no, eso es mentira. Y la Biblia dice que están allí, lo dice Colosenses, lo dice Pedro, lo dice Judas, que tal vez se lo lea ahorita por ahí. Si mi asistente me la va buscando la cita. Entonces la Biblia menciona en Judas capítulo 6 al 7. Ajá, aquí la tenemos. Gracias, hermano. A los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados por haber practicado inmoralidad sexual, vicios en zar, que eso significa carne extraña o de otra especie, contra la naturaleza. O sea, la palabra griega, perdón, usada para naturaleza es hetero, que significa de diferente clase. Y esta palabra usualmente denota distinción genética. Y el pecado de estos seres espirituales fue de tipo sexual y exhibieron una intensa y extrema pornografía que condujo a la total corrupción sexual del cuerpo y del cuerpo humano, por supuesto. Entonces su pecado fue contra la naturaleza y eso traspasó todos los límites que Dios les había establecido al salir de los cuerpos y usarlos de forma no natural. Su pecado está conectado
conectado con la depravación moral sexual de Sodoma y Gomorra. Entonces, los semitas habitaron en ella antes, y era un pueblo grande, un pueblo numeroso y alto como los hijos de Anac. Entonces, de acuerdo al tamaño de los racimos de uva, aquí tengo un ejemplo, Número capítulo 13, versículo 22 y 23. De acuerdo al tamaño de los racimos de uva, se sabe y se entiende que no lo podía cargar un hombre común como usted y como yo, no. Ese lo cargaba un gigante, porque suponiendo que si ellos habitaban la tierra, la naturaleza y la agricultura también tenía que ser de la proporción de ellos. Entonces, cuando un hombre común y corriente tenía que usar la ayuda de otro hombre para cargar un racimo de uva, ¿dónde está el ejemplo? En Josué, cuando mandó los 12 espías a investigar la tierra prometida. Y ellos decían, no, los gigantes, eso no pueden comer, y era verdad. Ellos no exageraron en decir que lo podían comer, ellos los mataban. Entonces, cuando ellos agarraban uno de esos gigantes, un racimo de uva con una sola mano, un ser humano común tenían que ser dos, y con una vara atravesarlo y subírselas al hombro para transportar el racimo de uva. Entonces no podían ser cargados por un hombre común. Y concluyo yo en que los Nefilim es una raza modificada entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Por eso Nefilim significa, como ya les dije, caído. Entonces, tal vez se vea un poco complicada la explicación, pero es delicada. Entonces, quien era descendiente de Arba, que en hebreo significa la fuerza de Baal. Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 10, tiene más citas para él. Y entonces, con las armas, aquí quiero explicarle algo. ¿Con qué arma Satanás cuenta para atacar la iglesia? Le respondo, con las armas que el creyente le da, que son elementos de cooperación. Vamos a ver cuántos tiempos tenemos. Llevamos 17 minutos. Entonces vamos a dejarlo por ahí, con que arma Satanás cuenta, y le quiero hablar del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús, lo que representa el onoma y el onomaiza, pero en el próximo capítulo, para ya dar cierre a esta intervención. Muchos saludos, mis amados, y que Dios los siga bendiciendo. Fuerte abrazo, y leemos sus comentarios.